y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, todos juntos, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y por último el 22, hermanos, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. El Señor bendiga su palabra, amén. Dice en el versículo 3, hermanos, quiero que preste atención a este versículo, y dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais ¿qué? Lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El Señor bendiga su palabra, amén. Este programa lo hemos llamado El Milagro de la Cruz, y quiero en esta enseñanza poder hablar de ese milagro que ocurrió cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Vamos a orar, hermanos, para pedir la dirección del Señor. Padre, gracias te damos. Tú eres tan bueno, Dios, tan misericordioso. Nos has dado, Señor, la salvación. Nos ha dado, Señor, el regalo más hermoso que podamos recibir, que es la vida eterna. Queremos pedirte que hables a nuestras vidas, Señor, que podamos hoy ver ese milagro, que tengamos los ojos espirituales para poder ver y aceptar lo que tú has hecho por nosotros. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, nuestros visitantes, que el día de hoy podamos salir edificados, que tu Espíritu Santo y tu palabra sea quien hable a nuestras vidas. Señor, quítame de en medio y sea tu cruz y seas tú, Señor, a través de ese sacrificio, que nos puedas hablar a través de este milagro que hiciste tú al morir por nosotros. Lo dejamos en tus manos y pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero hoy hablar, hermanos, como les dije, acerca del milagro de la cruz. Y quiero comenzar esta enseñanza haciéndole una pregunta. El día de hoy, realmente las personas en nuestro contexto tienen un interés de acercarse a Dios. ¿Cree usted que hoy la gente, las personas, tienen interés en acercarse a Dios en nuestro contexto? A ver, ¿tienen interés en acercarse a Dios las personas el día de hoy? ¿Están reacias a escuchar el mensaje de la palabra? ¿Las personas no quieren escuchar de Dios el día de hoy? Yo creo, hermanos, que sí hay un interés el día de hoy de escuchar, pero en la forma equivocada. Las personas quieren escuchar, pero lo que desean escuchar. No quieren escuchar el mensaje de la palabra de Dios tal cual como está reflejada. Los corazones el día de hoy están duros para escuchar en parte. Yo creo que la dureza el día de hoy viene de parte del lado del cristiano. La dureza viene de parte de nosotros, que no queremos ir a hablar de este mensaje y ese milagro que ocurrió en la cruz del Calvario. Podemos decir: sí, pastor, la gente está dura, la gente está hoy día. Podemos ver en esta fecha, recuerdo de niño, cuando era niño, no hace mucho tiempo atrás, apenas voy a cumplir 30 años ahorita, el año que viene cumplo 30 años, hermano. 30 años que conocí a Cristo, más los demás son como 50 más o menos, ¿verdad? Pero yo recuerdo que en estas fechas, en años anteriores, había un deseo de las personas de poder hacer algo religioso, de calmar su conciencia visitando los templos. Calmando un poco esa conciencia, iban a buscar su palma bendita.
iban a hacer sus procesiones. Hermanos, yo recuerdo que antes era común ver en estas fechas gente vestida de morado. El día de hoy es poco, salí de la casa y los únicos que vi vestidos de morado fueron los hermanos del coro. Los únicos que vi. Y la gente ha perdido ese deseo, ese interés de escuchar de Dios. Pero hermanos, no podemos nosotros sentarnos en la silla acusadora y decir: es que la gente está dura. Es que la gente no está escuchando el mensaje correcto. ¿Dónde están los cristianos que están predicando? ¿Dónde estamos para llevar la palabra de Dios? El día de hoy hay un evangelio que está creciendo. Hay un evangelio peligroso, hermanos, que a veces en vez de llenarme de alegría al ver las redes sociales cómo este evangelio se está tomando posición en nuestras culturas latinas, en vez de alegrarme, me preocupa, porque es este evangelio que habla de mucha prosperidad, habla de dinero, habla de milagros, habla de posiciones, habla de ministerios apostólicos. Ya nadie quiere ser pastor, todos quieren ser apóstoles. Y ahora han subido un escaño más, ahora hay serafines. Impresionante, hermanos, cómo este evangelio está creciendo y se está regando por todas nuestras culturas. Pero realmente, hermanos, la gente está buscando a Dios con las razones equivocadas. Todos vienen el día de hoy al Señor esperando un milagro del Señor. Y este es fruto de todo este bombardeo que vemos a través de las plataformas el día de hoy, a través de personas influencers, cristianas, entre comillas, que están llevando este evangelio, donde nos hablan de buscar a Jesús para buscar un milagro. Yo me voy a acercar a Él porque quiero un milagro. Tengo una necesidad de salud, necesito ser sanado, y van al Señor buscando un milagro. Y no me malinterprete, Dios hace milagros el día de hoy. Dios hace milagros, no el hombre hace milagros. Pero van buscando un milagro, una sanidad, van buscando prosperidad, y no han entendido que la prosperidad que habla la Biblia no solamente es de dinero. La prosperidad que habla la Biblia es una prosperidad de comunión con Dios, en la familia. No todo es dinero. Y no está mal predicar de dinero, no está mal querer tener algo más, tener un poquito más. Pero hermanos, ¿de qué sirve ganar todo este mundo, ganar todas las riquezas y perder nuestra alma? De nada sirve. Se acercan a un Dios buscando sanidad, prosperidad e incluso liberación. Hay cultos completos de liberación para sacar demonios. Y créame, los demonios están sueltos, hermano. Hay una lucha demoníaca, una lucha espiritual. No estamos ignorando eso que ocurre, y más en nuestro estado donde se mueve tanta brujería, tanta hechicería. Hermano, esto es una lucha constante, pero no todo es una liberación demoníaca. A veces la persona no tiene un demonio que le está haciendo pecar. La persona tiene un pecado interno que le está haciendo pecar. No hay un demonio de la fornicación, no hay un demonio de la mentira, no hay un demonio de la división. Todos esos son pecados que nacen en el corazón del ser humano. Por eso es importante que el día de hoy la gente se acerca al Señor buscando una sanidad, buscando una prosperidad, buscando una liberación, pero no se dan cuenta que ya el Señor hizo un milagro. Ya el Señor en la cruz, hermanos, en la cruz del Calvario, hizo un milagro. Ya el milagro está hecho. Dice la Biblia que su muerte, la muerte del Señor en la cruz, nos dio el más maravilloso regalo que nos puede dar alguien, y es la salvación. La cruz es símbolo de un milagro. Y ese milagro que vemos ahí en la cruz, que es la salvación, es el regalo más grande que el Señor puede darnos el día de hoy. En vez de buscar primeramente la sanidad de su cuerpo,
la gente debe buscar la salvación de su alma. Hermanos, Dios quiere sanarnos, por supuesto. Dios ha hecho milagros en medio nuestro. Dios ha sanado, hermanos, en Cristo, pero Él está más preocupado por salvar el alma del ser humano. Y es por eso que el día de hoy yo quiero hablarte de ese milagro que hizo en la cruz del Calvario. Yo quiero un milagro, pastor. Yo estoy buscando mi milagro. Ya el Señor lo hizo por ti en la cruz. Debemos recordar ese milagro que el Señor hizo en la cruz. La cruz, hermanos, del Señor tiene un alcance tremendo para nosotros. La cruz del Señor, y por eso Pablo habla de la cruz y habla del poder que tiene y del alcance que tiene la cruz. La cruz no es un amuleto que nosotros nos puede servir para exorcizar. Y otro punto, hermano, es que Hollywood se ha encargado perfecto de ver la cruz como un símbolo de exorcismo para espantar a los vampiros. Y si usted está aquí, déjeme decirle que los vampiros no existen. ¿Está conmigo, hermano? Yo pensé, pastor, me destruyó mi infancia. No, hermano, la cruz no es para llevarlo como un amuleto que sirva para exorcizar. No es un símbolo que debemos llevar en nuestro cuello para protegernos. Yo llevo la cruz para que me proteja, y si viene un demonio le muestro la cruz. La cruz no es un amuleto que reprende estas cosas, y en vez de tener la cruz como un amuleto en nuestro cuello, la cruz debe estar en nuestro corazón. La cruz debe estar en nuestro corazón. El día que el Señor nos dé nuestro terreno, amén. Siempre hay algo que he envidiado sanamente y santamente cuando veo las iglesias y los templos en Estados Unidos cristianos. Usted ve los templos cristianos en Estados Unidos y ahí en su pináculo tienen una cruz. Pero no es porque la gente ve la cruz y lo adora y se persina, no. La cruz allí simboliza que ese templo que está allí es un templo cristiano, un templo del Señor, es un símbolo. Ese símbolo que representa el milagro que nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario. Por eso es que Pablo nos habla de este milagro. Si tú hoy nos visitas y tú no tienes la seguridad que Cristo te ha salvado y quieres tener la seguridad de salvación, ese es el milagro, el principal milagro que Dios quiere hacer contigo, darte la salvación. El segundo milagro, el Señor me puede sanar, te puede sanar, puede restaurar tu familia. Eso también es un milagro hermoso. Cuando Dios restaura los hogares, hemos tenido en la iglesia parejas que han llegado, matrimonios a punto de divorciarse, a punto de separarse, y este es su último salvavidas. Pastor, estamos acá, vinimos acá buscando la ayuda, buscando la consejería, porque este es nuestro último salvavidas para salvar el matrimonio, y han llegado a los pies del Señor, y el Señor ha hecho un milagro en su hogar. Como dice la canción, un milagro en nuestro hogar, y se han restaurado. El Señor, hermanos, puede hacer muchos milagros. Yo puedo recordar a jóvenes acá orando por sus padres, y el Señor hizo el milagro de salvar y traer a sus padres a los caminos del Señor. Hermano, usted quiere un milagro, usted quiere que el Señor haga un milagro en usted. Debemos hablar del principal milagro que ocurrió, y fue el sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario. La cruz tiene un alcance tremendo. Miren el versículo 11, por favor. ¿Están conmigo ahí, verdad, hermanos? El versículo número 11 dice el apóstol Pablo: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros. Mire, yo subrayé, cuando estaba leyendo estos versículos, subrayé en azul las frases que hablaban de nosotros, de usted en pasado. La cruz tiene un alcance tremendo. La cruz tiene un alcance de nuestro pasado. Y cada uno de los que está acá tiene una historia. El próximo año voy a cumplir, por la misericordia de Dios, 30 años que conocí a Cristo como mi Salvador personal.
y puedo hablar del alcance de Cristo en mi vida. Ese alcance tiene que ver con mi pasado. Y usted también. Usted ha llegado a los pies de Cristo, pero usted tiene un pasado que el Señor tocó. ¿Amén o no, hermano? Que el Señor tocó. Y ahí dice, Pablo dice, acordaos. Le dice a los hermanos acá en Efeso, acordaos que en otro tiempo, vosotros los que gentiles en cuanto a la carne, dice otra vez, erais, y lo subrayé en azul, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Para explicarle más sencillamente posible, Pablo le estaba diciendo a los cristianos en Efeso, acuérdate de lo que eras. Acuérdate de cómo te llamaban anteriormente. Pablo está hablando acá que ellos y nosotros, hermanos, el día de hoy, teníamos una etiqueta negativa. Para ellos eran y para nosotros éramos llamados gentiles. Y el apóstol Pablo les dice, acuérdate de lo que eras, de cómo te veían. Dice, eran gentiles, incircuncisos. Hermanos, teníamos una etiqueta negativa y es por eso que el alcance de la cruz toca nuestro pasado. Yo no puedo recordar el pasado con gozo, y de hecho, hermanos, debemos recordarnos de nuestro pasado con vergüenza. Debemos más bien, cuando el Señor nos confronta y nos dice, Pablo nos dice, recuerda lo que eras, gentil. Recuerda lo que eras antes, incircunciso. Recuerda lo que eras y cómo te veías antes. Yo no puedo recordar mi vida pasada con alegría. Y yo estoy seguro que usted tampoco. Yo no puedo recordar mi vida y no podemos recordar nuestra vida con gozo cuando éramos bebedores. Cuando tomábamos cerveza, porque el licor destruyó mi familia, hermano. El licor destruyó y dividió el matrimonio de mis padres. Yo no puedo recordar mi pasado con gozo, lo recuerdo con vergüenza. Pero eso a la vez me acuerda lo bueno que fue Cristo conmigo, que su cruz me alcanzó en mi pasado, así como te alcanzó a ti también. Y teníamos una etiqueta negativa. Y es así, hermanos. Es así que nosotros debemos conjugar los verbos el día de hoy. Yo era, yo hacía, yo tenía. ¿Están conmigo, hermano? Así es que debemos hablar nosotros. Nosotros no podemos decir, debemos decir, yo era mentiroso, pero por la infinita misericordia de Dios, Dios me ha salvado. Yo era iracundo, por nada me molestaba. Yo vivía amargado, yo era una amargada, pero ahora ando en gozo porque Cristo me ha salvado. La cruz hizo un milagro en mi vida. Así se deben conjugar los verbos de un cristiano. Yo era fornicario, yo era mentiroso, yo era amargado, yo era una chismosa. Así debemos conjugarlo. Pero lamentablemente el día de hoy todavía pisoteamos, porque es eso lo que hacemos con el milagro que hizo Cristo por nosotros. El Señor le está diciendo a través de Pablo, acuérdate lo que eras antes, la etiqueta que tenías antes. Gloria al Señor que ya esa etiqueta no la tenemos. Amén o no. Ahora somos llamados cristianos. ¡Qué mayor responsabilidad! ¡Qué tremendo privilegio, hermano! Cuando nos preguntan y nos dicen, ¿qué eres tú? Y uno dice, no, yo soy cristiano. Tremendo, es un orgullo decir que ese milagro en la cruz, ese milagro que hizo el Señor nos alcanzó. ¿Amén o no? Pero es un peso porque yo estoy diciendo, yo soy un pequeño Cristo. Yo cuando camino, hablo, me desenvuelvo, la gente debe ver a Cristo en mi vida. Ahora, en los verbos tremendos. Mire el versículo 12, hermanos, por favor. Mire lo que dice el versículo 12. Pablo sigue hablando y dice, en aquel que
En aquel tiempo que dice, estabais sin Cristo. Vuelvo y repito, sigue conjugando los verbos en pasado. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Qué dice ahí, hermanos? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Y qué dice ahí, hermano? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos. Mire, la cruz y el milagro de la cruz habla del alcance y comienza en nuestro pasado. Y Pablo quería llevarlos, y ya vamos a ir avanzando en el propósito de Pablo con estas cortas líneas. Le estaba diciendo, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. El Señor, el apóstol estaba diciendo, no solamente en el versículo anterior que tenía una etiqueta negativa, gentil, pero ahora le está diciendo que no teníamos identidad. Sin Cristo, hermano, no tenemos identidad, porque la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. La Biblia dice, hermano, que en Cristo somos una nueva ¿qué? Criatura. Ahorita podemos decir, yo tengo una identidad. Cristo ahora vive en mí. El apóstol Pablo perfectamente lo ilustra y dice, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Y ya no vivo yo, mas vive ahora Cristo en mí. Pero Pablo le está diciendo, recuerda que antes no tenías a Cristo, no tenías una ciudadanía, no teníamos esperanza, estábamos sin Dios. Hermanos, es importante en la vida de todo ser humano tener una identidad. Mire, cuando abordamos psicológicamente y científicamente la conducta del ser humano en el ambiente social donde esté, una persona que no tiene identidad es una persona que tendrá problemas en su vida. Necesita identificarse con algo. Necesita identificarse con algún grupo, necesita identificarse con una familia. Y por eso, aunque de repente usted diga, pastor, yo no tengo familia, mi mamá falleció, mi papá no está, mis hermanos no están conmigo, yo estoy solo, no tengo a nadie. Sí tienes a alguien, Dios primeramente y tu iglesia. Pero ellos, le dice Pablo, no tenían identidad, no había una ciudadanía. Hermanos, le estaba diciendo Pablo, nosotros, y él también se incluye, estábamos sin patria, éramos apátridas. ¿Qué significa esa palabra? Apátrida es alguien que no tiene patria, alguien que no es representado por algún estado, por alguna nación. Imagínense que usted va en un avión, ¿verdad? Y va a ir a ofrecerle algo a Chile, y de repente en Chile cambian el gobierno, usted cambia el gobierno acá, aterriza allí y dice, no, aquí tú no eres chileno, aquí no puedes estar, no tienes documento chileno, no tienes documento, no gozas de ningún tipo de derecho. Pero cuando nos vamos a regresar a Venezuela, dice, no, aquí tampoco puedes, tú no eres ya venezolano porque te fuiste. Ya te borramos del sistema de la 10 y no tienes ahora del Alzheimer, no tienes identidad, no tienes número de cédula, no tienes partida de nacimiento, tú no eres nadie. No tenemos nación, no tenemos ninguna, somos apátridas. ¿Y qué conlleva eso, hermanos? Cuando no tenemos una ciudadanía, no tenemos derechos. No hay derecho. A ver tu cédula, no tengo cédula, no te puedo atender. ¿De qué país eres? No, ya eso tampoco existe. Tú no eres ni venezolano, ni chileno, ni americano. Tú no eres nadie, no tenemos derecho. Y es lo que le estaba diciendo Pablo a los hermanos. Le estaban diciendo, no teníamos ciudadanía, no teníamos derecho, estábamos sin patria. Pero ahora, hermanos, por la misericordia de Dios, tenemos una ciudadanía en los cielos. Tenemos una ciudadanía en los cielos. Una persona que no tiene nacionalidad o no lo reconoce en ningún estado, eso es una apátrida. Y lo peor de todo, hermanos, que no teníamos una ciudadanía eterna, pero lo peor de todo, como dice Pablo, es que estaban sin Cristo y estaban sin Dios. El alcance de la cruz comienza en nuestro pasado.
Y yo puedo hablar con alguien y me dice: pastor, yo creo que usted está equivocado. Yo creo que usted está equivocado porque es que yo estoy con Dios. Yo vivo una vida religiosa, yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie y yo estoy con Dios. Yo estoy con Dios, yo siento que estoy con Dios. Pero ahí está el punto, ahí está lo que dice la palabra de Dios. Una cosa es que el ser humano crea que está con Dios y otra cosa es que Dios esté con ellos. Es una gran diferencia, porque la Biblia dice, hermanos, que no todos somos hijos de Dios. No todas las personas que están caminando afuera son hijos de Dios. Somos creación de Dios. Dios nos creó. Pero dice la Escritura en Juan capítulo 1 versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Ahora, el Hijo de Dios no es que nosotros somos hijos de Dios por creación, somos hijos de Dios por adopción, porque hizo el milagro el Señor en la cruz. Por eso es que lo peor que teníamos antes, hermanos, no es que, es que antes en Venezuela yo tenía esto, yo tenía aquello. Eso no es lo peor, hermano. Lo peor de nuestra vida pasada es que estábamos sin Dios, estábamos sin Cristo. Y el Señor, hermano, ha sido tan bueno porque el milagro en la cruz el Señor ya lo hizo por nosotros. Pero qué injustos somos nosotros, qué ingratos somos nosotros, que disfrutamos lo que Dios nos ha dado hoy, disfrutamos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Somos beneficiarios de ese milagro que hizo el Señor en la cruz del Calvario, pero nos olvidamos de lo que Él ha hecho ayer. Nos concentramos hoy, pero nos olvidamos lo que hemos hecho ayer. El día de hoy, y eso es algo como yo les dije anteriormente, hermano, y le pido perdón como pastor, y sé que fue mi falla al principio del ministerio en la iglesia, de que enseñé y prediqué y hablé de la salvación, que la salvación no se pierde, la salvación no se pierde. Y es cierto, hermano, la salvación no se pierde. Alguien que es realmente salvo no va a perder su salvación. Pero hay gente que está jugando con el pecado, que vive una vida de pecado, que hizo una profesión de fe hace como 15 años, pero ha vivido una vida alejada de Dios y dice: no, que yo soy salvo porque la salvación no se pierde. Realmente no es que se pierda la salvación, es que nunca la tuvo. Realmente no fue salvo, porque el que es salvo no practica el pecado. Y eso es clave entenderlo. Y el día de hoy, hermanos, usted goza de la salvación, de la vida eterna. Mire, a lo mejor no tenemos lujo, pero tenemos lo necesario y nos gozamos de eso, pero somos tan mal agradecidos que nos olvidamos de lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Nos olvidamos de su sacrificio. Y hermanos, mire, es tremendo porque he podido escuchar en los últimos meses personas que han dicho: yo creo que me hubiese sido mejor no haber conocido al Señor. Me he quedado impactado, hermano. Yo digo: wow, ¿cómo podemos dejar meter un pensamiento tan intrusivo y tan negativo y tan mentiroso en nuestra mente? Hermanos, mire, sin Cristo nada podemos hacer. Y a lo mejor de repente no nos está yendo bien económicamente, puede ser. No nos está yendo muy bien socialmente, está bien, pero tenemos lo más importante, que es la vida eterna, hermano. Y sin Cristo estuviésemos peor entonces el día de hoy. Me recuerda al pueblo de Israel. Cuando el Señor los sacó, recuerde, tenían 400 años de esclavitud en Egipto. Estaban cosiendo, construyendo esas pirámides. No vea tanto Discovery Channel, hermano, y National Geographic, de que las pirámides las construyeron los extraterrestres. No, hermano, hay pruebas, jeroglíficos, jeroglíficos, dibujos, donde fueron los israelitas en gran parte de su cautiverio que construyeron esas tremendas esculturas. Lo que pasa es que no hablan mucho de las pirámides que construyeron malas. Usted sabe que hay pirámides que construyeron mal hechas, toda choreta, toda allí, porque estaban ensayando el ensayo y el error, el ensayo y el error. Pero ellos estaban como esclavos, hermano.
clamaron al Señor y el Señor los liberó. Cuando el Señor los liberó y andaban por el desierto, ya no eran esclavos. El Señor les dio maná del cielo, pan del cielo, y le dio carne y maná, carne y maná. Y llegó el corazón del hombre como ellos somos nosotros también. Y ahí, ¿hasta cuándo este pan? ¿Hasta cuándo esta carne? Y mire lo que dijeron, hermano, no tenemos el tiempo. Pero el número dice que ellos dijeron, mejor nos regresamos a Egipto. Allá comíamos melones, puerros, salsa, mentira. Ellos no comían nada de eso ahí, hermano. Ellos estaban bajo esclavitud, pero el enemigo les hizo creer que era mejor la esclavitud en Egipto que la dirección del Señor en el desierto. Hermano, podemos estar atravesando un desierto, y qué duro es atravesar un desierto, pero Dios va con nosotros. Dios va delante de nosotros, hermanos, y sin Cristo, si no hubiésemos conocido a Cristo, nos estuviese yendo peor. Por eso el Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. El alcance de la cruz abarca nuestro pasado, hermano, y realmente debemos recordar a veces de dónde Dios nos sacó. No para anhelar eso. Yo no recuerdo, hermano, yo a veces veo las fotografías cuando yo era joven, hace poquito atrás, por supuesto, era un chamito. Yo veo la fotografía de lo que yo era y lo que yo hacía, y no lo hago con alegría. Yo no puedo poner una foto en Facebook y poner cuando yo andaba en una fiesta y decir aquellos tiempos, o en una playa mostrando lo que no debo mostrar, los dos palitos, porque yo era más flaquito que mostrando ahí lo que yo era, donde yo estaba. No, hermano, me da vergüenza. Me da vergüenza que ustedes vean esa etapa mía. Me da vergüenza que ustedes lo vean, me da vergüenza con mi Señor. Y por eso le doy gracias a Dios que me rescató y me salvó del pecado. Por eso yo no puedo entender a alguien que conoce a Cristo, que muestra su pecado y se orgullece de su pecado y se ríe de su pecado. Y la Biblia dice claramente, hermano, que en esta oportunidad nos reímos y le rechazamos y le negamos, pero llegará el día donde Él va a negarlos también. Se va a avergonzar también. Por eso es que hoy es un tiempo de recordar, como Pablo dice, antes recuerda que no teníamos ciudadanía, no teníamos nada, pero ahora lo tenemos todo. Y recordar esa vida pasada, pero solamente por una cosa, hermanos: darle gracias al Señor por habernos rescatado. Amén. Que en la cruz se elaboró un milagro por nosotros. El poder de la cruz es tan grande, hermanos, que tomó tu vida y la mía, así como era, muertos en delitos, alejados de la vida de Dios, alejados de la ciudadanía. Y dice la Biblia que nos acercó por medio de la cruz a Él. Ese es el verdadero milagro. Mire el versículo 13 conmigo. ¿Están ahí, verdad, conmigo, hermano? No se han dormido, están despiertos. Amén. Dice el versículo 13, pero ahora dice, y yo lo subrayé, ahorita que tengo aquí la tablet, el pero lo puse bien grande, porque si usted ve el versículo anterior, dice que estábamos sin esperanzas y sin Dios. ¿Está conmigo ahí el versículo 12? Sin esperanza y sin ¿qué? Y sin Dios en el mundo. Pero, gloria al Señor por ese pero. Estaba sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, sin ciudadanía. Pero, ese pero, hermano, es el motivo de agradecimiento a la cruz del Señor. Dice, pero ahora, en Cristo Jesús. Por eso le dije al principio, hay una gran diferencia en decir estoy con Cristo y estoy en Cristo. Cuando estoy con Cristo, yo simpatizo con el cristianismo. Y créame, hay mucha gente, hermanos, el día de hoy que simpatiza con el cristianismo. Sabe que lo que se predica en la iglesia es verdad. Lo que dicen los evangélicos, porque es que no dicen evangélicos bien, dicen los evangélicos.
Lo que dicen es verdad. Y eso es correcto. Pero una cosa es estar de acuerdo, una cosa es estar con Cristo y otra cosa es estar en Cristo. Ustedes vieron hace poco, impresionante, la triste tragedia en República Dominicana. Cómo ese techo de esa discoteca súbitamente cayó, y fue un impacto tremendo porque un cantante muy famoso y muy querido en Venezuela, y los venezolanos andaban llorando con los dominicanos porque el hombre tenía mucha afinidad por nuestro país, y alguien que elogia a Venezuela es mi amigo, ¿verdad? Y lo admiro. Mira, el hombre siempre hablaba bien de Venezuela. Bueno, usted conoce la historia. Cayó lamentablemente ese techo y murieron muchas personas, incluido él. Ese hombre era hijo de pastor, el Ruby Pérez. Su familia tiene conocimiento, él tenía conocimiento de Dios. Hermano, yo he visto por las redes cada una de las cosas, las entrevistas. Me impactó una en especial. Estaba un hombre que cayó, estaba bajo los escombros y pudo llamar y pudo mandar un audio de WhatsApp a su mamá. Y él le decía: mamita, estoy atrapado bajo los escombros, por ahora estoy bien, le decía a su mamá. Mamá, quédate quieta porque yo tengo conocimiento de Dios, tú me enseñaste bien la palabra, tú me guiaste bien a Cristo, pero yo sé que yo estaba alejado de Dios, decía en el audio él. Yo estaba alejado de Dios, estaba rebelde, y yo sé que esto es juicio de Dios para mí, y si salgo de aquí, yo me voy a arreglar con mi Señor, y voy a arreglar mi vida y mi cuenta con mi Señor, porque yo hice una profesión de fe. Estaba hablándole a su mamá: quédate quieta, mamá, y lo que más me impactó fue porque le dijo: mamita, y si no nos vemos ahorita, nos vemos en la gloria con nuestro Señor. Y ese hombre lo sacaron y murió en el hospital. Y es impresionante la cantidad de cristianos apartados que estaban bailando esa noche en esa discoteca. Muchas personas con conocimiento, porque República Dominicana es un país con mucho conocimiento de la Biblia, pero la gran diferencia es estar con el conocimiento y estar con Cristo, y la otra es estar en Cristo Jesús. Por eso es nuestro llamado a estar en Cristo Jesús. Y el Señor dice: pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo, dice, estabais ¿qué? Lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de ¿qué? Hermano, ¿cuál es el milagro de la cruz? Que el Señor nos agarró en nuestra condición de pecador y nos acercó a Él. Eso es un milagro. Usted está hoy acá fruto de ese milagro. Usted ha recibido la salvación de Dios. No descuide y no desprecie este hermoso regalo que el Señor ha pagado con un alto precio. Hermanos, mire, las hermanas me van a dar la razón. Los hombres somos más descuidados y despistados en eso. Hay un jarrón que vio en los chinos, un jarrón pero hermosísimo. Ok, ese jarrón bello costó $3. Ahí. Pero es bonito, costó $3. Pero hay otro que costó $220. Y no, y tiene unas figuras hermosas y todo ahí, ¿verdad? Chévere. Y usted tiene los dos jarrones en la casa. Y está el nietecito jugando y brincando. Y cuidado con el jarrón, pero señala cuál. Y si el niño rompió ese costó $3, pero este costó 250, lo cuida porque costó. No vaya a gastar $220 en un jarrón, ¿verdad? Pero solamente un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. Costó muy caro. Hermano, sería injusto, sería tonto de parte de esa persona, algo que costó tanto, agarrar y dejárselo al perro, a Toby, para que juegue. Toma, Toby, juega ahí con él. Y le va a echar agua al florero para que Toby tome agua ahí. Sería tonto darle un uso y no apreciar lo que costó tanto.
¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces viene un sobrinito que no sabe cuánto costó, no tiene idea y quiere jugar. Tú no sabes lo que costó eso. Tú no sabes el valor que tiene eso. Eso tiene un valor enorme. Ahora, hermanos, el punto con el milagro de la cruz y la salvación que el Señor nos ha dado es que usted y yo, hermanos, éramos ese florero. Éramos ese florero. Pero ¿sabe cuál era la diferencia? Que ese florero, que era usted y yo, estábamos rotos. Estábamos pegados con pegaloca. No valíamos nada. Es como que usted va a los chinos y están todos los floreros. Y hermanas, me quito mi sombrero. Ustedes tienen esa capacidad. Los hombres agarramos y vemos lo primero que agarramos y nos vamos. Pero no, usted agarra el florero. Disculpe, China, acá. Mira, tiene una estilleta aquí. Me da rebaja. ¿Sí o no, hermano? Así son. Y a mí yo no salgo a comprar con mi esposa por eso. Y la tela, y la voltea. Y yo, hija, compra, me da pena. Y lo peor de todo es que esa ahí no compra. Lo peor. Pero el punto es que usted ve ese florero roto ahí, que le falta el asa, está pegado con pegaloca. Usted nunca lo compraría. Pero el Señor nos compró cuando estábamos rotos, cuando nadie daba nada por nosotros, cuando no teníamos valor para este mundo, cuando este mundo nos menospreciaba, cuando este mundo nos criticaba, cuando nuestra propia familia no creía que podíamos hacer algo. Estábamos rotos por el pecado, rotos por el mundo, cambiado nuestra mente. Estábamos deshechos, alejados de Dios, alejados de la ciudadanía de Dios, alejados de la comunión del Señor. Estábamos totalmente rotos y el Señor nos agarró todos esos escombros que teníamos, todas estas figuras rotas, agarró, las acercó hacia nosotros y nos curó y nos salvó. Ese es el milagro del Señor. No es comprar algo que estaba bien. El Señor nos agarró, nos acercó cuando estábamos rotos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Versículo 14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de ¿qué, hermano? ¿Y cuál es esa pared intermedia de separación? Dice la Escritura: nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y nosotros. ¿Cuál era esa pared que nos separaba de Él, hermanos? El pecado. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, dice allí, Él derribó esa pared porque venció a la muerte en la cruz, venció a la carne en la cruz para poder darnos a nosotros la vida eterna. Ese es el mayor milagro. Ese es el mayor milagro. Versículo 15 dice: aboliendo en su carne las que, hermanos, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un nuevo ¿qué? Hombre, haciendo ¿qué? La paz. Interesante, él dice, agarró esa cruz, llegó hasta nuestro pasado, agarró ese hombre roto, ahora agarró un hombre nuevo, porque dice la Escritura que ahora que tenemos a Cristo somos una nueva ¿qué? Criatura. Agarró ese hombre viejo, ese hombre nuevo, y dice ahí, hermanos, para crear en sí. Debemos estar en Él. Sin Cristo nada podemos ¿qué? Hacer. Mira, ahí está el árbol sembrado. Nosotros somos solamente la rama, alejados del olivo, del tronco. Nada podemos hacer. Y es por eso que Él de los dos, dice, hizo un nuevo ¿qué? Hombre. En sí mismo. Venció al pecado. Por eso dice, de modo que si alguno está en ¿qué, hermano? Escuche bien que dice el versículo: si alguno está con Cristo. Si alguno está
Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Versículo 19. Así que, y subraya esa palabra porque el pero es nuestro beneficio, ¿verdad? Pero ahora en Cristo eso, ahora dice, así que ya no sois ¿qué? Extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos y miembros de la familia. Ya no tenemos esa etiqueta negativa de gentiles. Ahora somos hijos de Dios. Ahora no somos apátridas, tenemos un pasaporte, hermano. De verdad, pastor, ya usted tiene un pasaporte en su mano, porque ahora somos conciudadanos de los cielos, de los santos. Tenemos una ciudadanía celestial. Antes estábamos sin nacionalidad, ahora somos conciudadanos de los santos. Ahora somos parte, hermanos, del mejor círculo social que puede haber. Y no es el club de abuelos, no es el club de madres, no es el club ¿verdad? Del club. El mejor club que ahora tenemos, el mejor ambiente social que tenemos es que somos miembros de la familia de Dios. Ahora tenemos una familia. Usted llegó a los pies de Cristo, se siente triste, nadie lo quiere, nadie lo ama, me estoy solo, pastor, nadie se interesa por mí. Esta es una familia. La iglesia es una familia. Somos una familia en Cristo Jesús. Ya el Señor hizo un milagro en la cruz. No lo pisoteemos, no lo despreciemos, no lo ignoremos. Recordemos que el Señor, con su brazo maravilloso, extendió a nuestro pasado nuestras piezas rotas y las acercó a Él para ser una nueva criatura. Estaba leyendo y termino con esto. Estaba leyendo una historia, mi devocional esta semana, de un maestro en una escuela cristiana en Estados Unidos, muchas décadas anteriores. Cuando nosotros estuvimos en Perú, hermanos, mi esposa y yo recién casaditos, en Perú nosotros estábamos estudiando para trabajar con los sordos. Mi esposa daba clase a niños de primaria, le estaba enseñando en primaria, y yo estaba dando clase en secundaria en el liceo de los sordos allá en Perú. Y todo era un ambiente de sordos, había un orfanato de sordos, habían los misioneros, los pastores, vivían en un campus hermosísimo. Pero había una regla que los padres tenían que firmar cuando entraban a inscribir a los niños. El pastor en aquel momento les decía: nosotros vamos a instruir a su hijo, les vamos a enseñar la parte académica, pero también la parte espiritual, y ellos tenían que firmar un papel para darle permiso al pastor para disciplinar físicamente al niño cuando se portaba mal, y firmaban. Y el pastor se fue de viaje y me dejó a mí allí a cargo de la disciplina. Qué momento tan duro, ¿no? Sin niños, yo no tenía hijos y tuvimos que implementar la vara de la corrección. Eso es lo que hacían antes en las escuelas. De los que están aquí, hermanos, algunos vivió el tiempo del chaparro, de cuando nos portábamos mal, la maestra en la escuela nos daba. ¿Alguien lo vivió? Levante la mano, hermano, que nos daban. A mí me dieron bastante. La maestra tenía un chaparrito, le decían un chaparrito, y nos portábamos mal, y yo iba y pon la mano y más vale, hermanos, y aquí están varias maestras el día de hoy, pero antes más vale que yo le decía a mi mamá: mamá, la maestra me pegó con el chaparro. ¿Y qué me hacía mi mamá? Algo hiciste, angelito no eres, y me volvía a dar. O sea, ya yo no le decía. El día de hoy el niño va al padre: papá, la maestra me regañó, y al día siguiente tantos esos padres para otra educación. El punto es, hermano, que en una escuela cristiana en Estados Unidos había una regla que cuando el niño mentía, decía una mentira en la escuela cristiana, debía recibir 7 paletazos. Era una regla. ¡Pam, pam! Le daban 7 paletazos, no en la cabeza, no en la espalda, donde Dios creó esta parte aquí,
que la creó para eso, no lo sabía. Le puedo dar una clase de anatomía cuando más tarde, ¿verdad? Y le daba ahí. Bueno, el punto es que el maestro estaba dando la clase y una niña, la más tranquila de la clase, la más hermosa, una niña tranquilita, hermosísima, dijo una mentira. Cuando los niños le dijeron, maestro, la niña Abigail dio una mentira, él no lo podía creer. Y trajo a la niña, y la niña dulce, llorando, maestro, perdóname, no, yo no lo voy a volver a hacer. Y dice el testimonio de este maestro cristiano que se compungió tanto al ver a esa niña tan dulce, que no se portaba mal, que no hacía nada malo, pidiendo perdón, y él se movió a misericordia para no disciplinar a la niña, pero había una ley, tenía que pagar, no la podía ignorar. Todos los otros niños estaban mirando, y él no podía ignorar esto. Pero en la sabiduría de él como cristiano, como maestro, no quería pegarle a la niña, pero él agarró y puso a la niña ahí, hermano, y le dio un paletazo. Y la niña lloró, pero lloró con un desgarro más de emoción, no tanto de gritar, sino que le dolió que había hecho, y siguió llorando y miraba al profesor, y él no quería seguir dándole el castigo, pero lamentablemente tenía que cumplir la ley. Faltaban 6 paletazos, y él, cuando iba a dar el segundo paletazo, Dios le dio un extendimiento tremendo, y él se paró en medio de la clase. Todos los niños estaban así. Él se paró en medio de la clase y dijo, hay alguien de ustedes que desee tomar el lugar de ella y recibir los otros 6 paletazos que faltan. Y se escuchó un silencio ahí en el salón, y todos quedaron confrontados, y él le dijo, ¿hay alguien que quiera tomar el lugar de los 6 paletazos que faltan? Y se paró un niño y dijo, yo, maestro, yo. Y pasó el niño, hermano, y el maestro le empezó a dar, ¡pam!, el segundo, dar el tercero, ¡pam! Cuando iba por el cuarto, dice la historia que él cayó de rodillas y lloró, y dijo a los niños, esto es lo que ocurrió hace 2000 años en la cruz del Calvario. Nosotros teníamos que estar ahí en esa cruz, y el Señor decidió tomar nuestro lugar, y les predicó y les habló del Señor. Él, mi estimado hermano, recibió las paletas que faltaban, las recibió por nosotros, y hablamos de un milagro que nosotros necesitamos. Recordemos ese milagro que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro, por favor, todos con sus ojos cerrados, sus rostros inclinados. Hermanos, la Biblia dice que el Señor tomó nuestro lugar. Pablo dice en su escritura, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice el Señor que ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y Él tomó el decreto, así como a esa niña le faltaban 6 paletazos, el Señor tomó el decreto que era contrario a nosotros y lo clavó en la cruz. Hermano, si hoy usted se va a su casa, la idea y mi intención, y de la de Dios por supuesto, es que usted pueda recordar que Cristo hizo un milagro por usted en la cruz. El Señor, su alcance a nuestro pasado, y nos acercó a Él. Yo creo que bien vale la pena el día de hoy poder acercarnos a Él. Hoy es un día de reconciliarnos con Dios. Yo le animo, hermanos, le animo a que usted pueda meditar el día de hoy ese sacrificio que hizo Él por usted. No pisoteemos ese sacrificio, no lo pisoteemos.
Él estuvo dispuesto a recibir la muerte por nosotros, pero ahora nos ha dado la oportunidad de poder también resucitar con Él. A lo mejor alguien me dice: pastor, Dios habló a mi vida hoy. Dios habló a mi vida y es cierto, a veces he olvidado de donde Dios me sacó. Me he concentrado tanto en mis fallas el día de hoy que olvidé lo que el Señor ha hecho por mí. Ore por mí, pastor. El Señor habló a mi vida. Yo quiero orar por ti. Levanta tu mano. Nadie mirando. Ore por mí, pastor. Ore por mí. Ore. Ya yo no quiero estar más lejos, pastor. Quiero estar cerca. Quiero recuperar. Quiero estar cerca de Él. Agradecerle por el milagro que hizo por mí. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si Él no te ha salvado, créeme que hoy es la oportunidad para hacerlo. Que puedas acercarte a Él y recibirle como tu Salvador personal. El Señor en su palabra dice: pero ahora estamos en Cristo Jesús. Estábamos lejos, y si antes estábamos lejos del pecado y Él nos acercó, ¿por qué insistes tú en alejarte otra vez de Él? Porque hoy es el día, hermanos, de poder meditar y recapacitar. Padre, gracias te damos, Señor, porque eres bueno. Gracias por ese milagro que hiciste en la cruz. Gracias, Señor, porque no lo merecíamos. Gracias, Señor, porque nos acercaste sin importarte cómo estábamos. Nos has hecho cercanos a ti, y como dice tu palabra, de los dos tiempos, el pasado y el ahora, hiciste un nuevo hombre en ti. Nos has salvado. Ayúdanos ahora nosotros no alejarnos de ti, Señor, que podamos permanecer en tu regazo, permanecer a tu lado. Bendice a cada hermano, hermana, visitante. Ayúdanos a llevar a otros este milagro que hiciste con nosotros, y que este mundo entienda que lejos de la sanidad, la prosperidad, lejos de la liberación que tú puedes dar, hay un milagro que es el principal, y es poder ser salvo, Señor. Gracias te damos. Bendice, Señor, el resto del servicio, y que todo lo que hagamos sea para ti, para tu gloria y tu honra. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.